se va yendo, semillas, vientos y cartas, pero el amor sigue andando y es la bandera más alta. Ciudad y campo no faltan, ni el ruido de las campanas, también vendrán nuevas canas y el resplandor de lo nuevo. Río de la Plata en celeste nebli plateado. Alguna vez del cielo te enamoras y lo piensas en ti, y arriba subes y cruzas lento por el suave espacio, y el cielo baja y tiéndese en llanura. Y aquella blanca vela que venía desde el filo del mar, la comba asciende, y el copo que en la comba navegaba, horizontal se mueve en tus plateados. Cuando el amor así de flor te viste, quien mira el cielo campos de agua mira, y quien tu cuerpo azules de aire fino. No se sabe qué es lo propio tuyo, si tus nublados de humo cabeceantes o el cabeceo de las grises nubes. Alfonsina Storni con nosotros. Tanto el que aclara, tampoco escribe. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Historias del Río de la Plata. Un nuevo episodio a cargo de Cecilia Perna, nuestra columnista. Bienvenida, Cecilia Perna. Muchas gracias, como en casa ya. Bueno, me encanta que el concepto sea ese. ¿Qué escuchamos y por qué escuchamos esto? Bueno, escuchamos un poema del libro Mascarilla y Trébol, que fue el último en realidad, poemario que editó Alfonsina Storni, donde hace un trabajo bastante experimental entre el soneto y la métrica del soneto tradicional, pero sin rima. Y los primeros 5 o 6 poemas son para el Río de la Plata. Este es uno de ellos, de los 5 o 6 poemas que hay en el comienzo del libro, que son para el Río de la Plata. Alfonsina tenía una relación muy particular con Colonia y con Montevideo. Era una viajera frecuente y una gran observadora del río. Sus últimos 2 libros, Mascarilla y Trébol, y el anterior, Mundo de 7 Pozos, tienen un montón, bocha de poemas al río, uno más lindo que el otro. Que no suene a mal gusto ni a cliché, estamos hablando de Alfonsina y del Río, de Alfonsina Storni. Este programa, Ceci, vos sabés que tiene un protocolo muy particular, que es darle a cada persona la posibilidad y la responsabilidad que se presente como quiera. En este caso, vos ya estás recontra presentada, pero sacando el río y sacando esto del Río de la Plata, que es lo que nos convoca en este momento, ¿quién es Alfonsina Storni? ¿O quién fue? Alfonsina Storni fue una de las poetas más importantes argentinas. Nació a fines del 1800, en 1892, y murió en 1938. Es muy conocida por su muerte en general, que se romantiza porque ella se suicidó entrando al mar. En general se piensa en ella a partir de eso. Y sus primeros poemas fueron un poco ajustados al cliché romántico, hasta que se desprendió de eso y empezó a hacer poemas mirando el mundo alrededor. Creo yo que son sus poemas más interesantes, a partir del libro Ocre en 1924, 25, ahora no me acuerdo. Pero ella fue una mujer excepcional porque, además de escribir poesía, fue mamá soltera, muy joven. Por su embarazo nació en un barco, se supone, nació en Suiza, pero hay ahí, ya vamos a hablar de eso la próxima, que dejamos un misterio, hablaremos. El cumpleaños de Alfonsina Storni es el 29 de mayo y tendremos un evento. Pero bueno, se crió en San Juan toda la infancia. Después sus padres, que eran inmigrantes, se mudaron a Santa Fe, y dejó Santa Fe y se mudó a la gran ciudad de Buenos Aires, embarazada, soltera y pobre. Y a partir de ahí hizo una carrera como escritora, militante feminista y periodista.
Entonces, digamos que es mucho más que la poetisa del amor, como muchas veces se la recuerda. Sin papeles y sin machetes, presentó Cecilia Perna entonces a Alfonsina Storni, quien le dio apertura, justamente, y valga la redundancia, a esta nueva edición, a este nuevo capítulo, a este nuevo episodio, que creemos que tiene un título, ¿verdad? Este episodio de esta columna. Sí, creemos que tiene un título, pero se lo cambié. Hoy a la mañana se lo bueno. cambié como 5 veces, y yo creo que el título creo que va a ser justamente Río Nebliplateado. A la pelota. Porque es el título del poema Anda que a buscarla acabo al de ángulo leer. RAE. Anda a buscar ese parece adjetivo en Wikipedia. Hermoso Nebliplateado. Hay una editorial de poesía que se llama Nebliplateada en homenaje a este título de este poema, y me parece un adjetivo inventado por Alfonsina que es espectacular, así que bueno, creo que este va a ser nuestro, no digo episodio para no enojar a Ezequiel, voy a decir capítulo, se va a llamar Era una chicana para que lo digas como quieras. El Nebliplateado. Me encanta. Bueno, el Nebliplateado, o veremos en el futuro, cuando esto ya sea una cinta, cómo será que queda. ¿Quién sabe qué nos depara? Ezequiel le ¿no? pone el nombre que él quiere, vamos, digamos lo que ahora es. me estás peleando otra vez vos. ¿Por qué arrancamos con Alfonsina, Ceci? Bueno, arrancamos con Alfonsina porque Alfonsina era una poeta que tenía una relación preciosa con el Río de la Plata, y me parece un buen puntapié para que podamos, ya que esta va a ser una columna ahora oficialmente llamada Historias del Río de la Plata, que pensemos esto, ¿no? ¿Qué es la cultura del Río de la Plata? ¿A qué llamamos cultura del Río de la Plata? ¿Qué otros nombres tiene? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo surge esto como región? Pero me da así como una curiosidad grandísima saber qué ha dicho nuestro pueblo. Bueno, me encanta. ¿Qué ha dicho la voz del pueblo? Me Queremos encanta. escuchar. Yo te voy picoteando y vos cuando quieras te detenés. Bueno. O en cualquiera te detenés. Porque, repito, le preguntamos a la gente si pudiese decir una palabra que aluda a la cultura del Río de la Plata, ¿cuál sería esa palabra? Y las respuestas fueron, sinceramente, más que variadas. La primera fue tango, por ejemplo. Perfecto, es como quizá de la historia cercana es lo que más abarca el Río de la Plata, ¿no? El tango. Me encanta. Bueno, ahí Vamos cortito. a ver, Respondió pimponera. Me encanta que la dinámica sea esta. Bueno, dale. En segundo lugar, la gente del Ateneo Cultural mandó candombe, otro género musical. Bueno, tango y candombe son dos ritmos que están muy cercanos, y que están muy cercanos también ambos unidos en la milonga ciudadana. Así que vamos a hablar de la milonga un poco más, y me parece que ahí hay realmente algo muy propio del Río de la Plata, que es la fusión cultural, ¿no? El candombe viene de la cultura afro que trajeron las poblaciones esclavizadas. Dicen que el tango también. Y el tango es un poquito más mezcladito. Epa. Ya se pone, se le achinan los ojos, ya tomó color Cecilia Perna, porque hablará de lo que le gusta. Bueno, el tango y el candombe, que también confluyen en el carnaval, me atrevo a decir, fueron dos de las primeras cosas que ocupamos en cuanto a temáticas en esta columna que comenzó el año pasado. Voy en orden, y acá ya aparece un nombre propio, porque dijimos, puede ser nombre propio. Apareció Cortázar, hablando de la cultura rioplatense. Bueno, Cortázar, no se me hubiese ocurrido, pero está muy bien. Me parece como muy atinado. Cortázar tiene una relación muy particular con la cultura local, porque, bueno, él vivió mucho tiempo en Francia. Y también, vivió en Cuba, también digo, como que ha tenido una vida de largo exilio, de largo peregrinaje, y sin embargo siempre como que volvió imaginariamente a construir un Buenos Aires medio que existe solo en la literatura cortázariana. Eso es muy lindo. Ay, me encanta cómo hablas, querida. Vos sabés que yo soy una máquina de poner apodos y se me acaba de ocurrir otro. Te lo regalo en este momento. Hoy estás en modo Wikiperna. ¿Puede ser?
Hoy estoy Wikiperna. Wikiperna, los 3 nombres propios que mandó la misma persona, los voy a decir junto a Cortázar. Mandó el amigo Santi también Borges y Citarrosa. Así como los puso taca, 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 uno tras del otro. Borges y Citarrosa me suenan como muchos más hermanados que Cortázar, aunque Borges y Cortázar suena al par más frecuente. Pero Borges tuvo una especie de crash total con la cultura gauchesca. Cuando decimos crash, ¿a qué nos referimos? Amor, enamoramiento total y largo con la cultura gauchesca, y decía una cosa espectacular que era lo local tiene que volverse universal. Entonces él trabajó en toda su obra para que ese sentimiento cultural del Río de la Plata, ese afecto de lo gauchesco, tuviese características de la literatura canónica universal, y yo creo que lo logró porque todo el mundo sabe quién es Borges. Bueno, seguimos haciendo una introducción a esta columna. Yo te cuento, Ceci, que son las 12:28, hasta las 13 vamos. Dirás vos hasta cuándo vamos con este pimponeo, con este peloteo. Tira un par de palabras corridas, más? a ver. ¿Querés más? Bueno, sin ping-pong. Mucha repetición de candombe en esta encuesta. Si hubiese un gráfico de torta, candombe abarcaría mucho. También nos dijeron inmigrantes. También nos dijeron la palabra jerga, muy lindo, me pareció también pensar como que la cultura rioplatense tiene una jerga propia, y creo yo que la hermanamos directamente entre Uruguay y Argentina, la cultura rioplatense, aunque dijimos que tiene su raíz tal vez un poco más arriba, si hablamos de manera cartográfica. Han dicho murga también. Aparece el nombre de Rubén Rada, y al lado del nombre de Rubén Rada, por justamente todas personas diferentes, murga. Rubén Rada, tambores, aparece también. Aparece la palabra quilombo, que es una palabra que para mí tiene como una especie de etimología africana. Quilombo. ¿Tiene? ¿Sí la tiene? Sí, Ay, no sé exactamente, la investigamos, pero, bueno. pero sí, forma parte de ese... Tarea para la próxima. Y bueno, te tiro la última, que realmente la dejé para el final porque me encanta. Cultura rioplatense para la amiga Regina, dice hermandad. Ah, muy lindo eso. Bueno, eso tiene mucho que ver con la historia del Río de la Plata, digo, hay toda una cuestión de hermandad y conflicto. Yo ahora estoy dando clases de español para extranjeros. Tengo un grupito virtual con 2 brasileños que son del sur de Brasil, de Santa Catarina, y los 3 nos preparamos el mate antes. O sea, los 3 aparecemos al Meet con nuestro mate y tomamos mate mientras estamos en la clase. Y es una clase de, bueno, otro idioma, otro país, y sin embargo el mate nos une. Y ahí hay una hermandad cultural muy poderosa y que tiene que ver con algo de lo histórico que yo tenía un poco de ganas de hablar ahora, de como traer algunas cosas para que entendamos en un sentido un poco más amplio la idea de la cultura del Río de la Plata, que no es solamente la cultura de Montevideo y Buenos Aires como ciudades grandes. Lo que pasa es que, claro, como se han vuelto como centros urbanos muy grandes de un lado y del otro del río, la atención se terminó concentrando ahí porque la urbe atrae como la producción cultural y la actividad cultural, y de repente se empieza a dejar de prestar atención. Y los recursos también, las fotos se sacan ahí, las radios empiezan a aparecer ahí, las cámaras están ahí. Después aparece ahí los puertos, que es todo un temón. Digamos, son ciudades que se construyen alrededor de los puertos. Entonces también hay toda una historia ahí que hace que los centros urbanos tomen participación, pero el Río de la Plata como cultura es mucho más amplio geográficamente. Entonces, pienso que primero tenemos que pensar por qué cultura del Río de la Plata y con qué se asocia, sobre todo para nosotros que no vivimos a la vera del Río de la Plata, sino a la vera de otro río, aunque estamos cerquita del Río de la Plata, pero traemos también conexión con otra cultura, que es que el Río de la Plata es simplemente el final, la desembocadura de su cuenca, que se llama Cuenca del Río de la Plata, y que abarca el río Paraná que nace en el sur de Brasil, el río Uruguay y el río Paraná, por ahí por la zona de Corrientes,
Resistencia por ahí, un poquito más al norte, se abre en dos y lo que sube al norte es el río Paraguay y el Paraná sigue hacia el este para el lado de Brasil y hacia el oeste del Paraguay se abre el Bermejo y el Pilcomayo. Y eso ya llega hasta Bolivia. Entonces, como que tenemos que poder figurarnos una espacialidad mucho más grande que unidas por la cuenca, ¿no? Que simplemente este pedacito estrecho del Río de la Plata. Cuando decimos cultura del Río de la Plata, decimos cultura de la cuenca del Río de la Plata que abarca en su red hídrica todos estos territorios. ¿Cuánto para filosofar en un montón de aspectos y materias, ¿no? Desde lo antropológico hasta lo sociológico, hasta lo filosófico, pero también se me da por ir a lo biológico, ¿no? ¿Por qué la importancia del fluir del agua y por qué tomar el agua como una referencia tan grande para poder hablar de arte y cultura? Pintaste el mapa divino, lo pintaste de memoria también. Y un poco a través de los recorridos de esos ríos o de esos cursos de agua, bueno, uno ve también el curso y la afluencia de los movimientos culturales. Bueno, es que el agua es necesaria para vivir, parece un perogrullo decirlo, pero en esta época se nota muchísimo, ¿no? Donde se vuelve como un bien, una especie de bien escaso y el futuro del extraccionismo está ahí en el agua. El agua potable, como de estos ríos dulces, es un recurso para vivir. Los pueblos se asientan alrededor del agua, pero además el agua es un espacio navegable a través del cual los pueblos se pueden comunicar. Es algo como bastante humano, digamos, ¿no? Que las culturas se desarrollen e intercambien a través del río. Y todavía tenemos las raíces tan tiradas al agua que nuestras sociedades están configuradas aún con esas comunicaciones que se han generado, bueno, por lo menos acá, si hablamos de nuestra historia moderna, del 1700 y pico a esta parte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya con la consolidación del virreinato del Río de la Plata y lo que vino después, la Revolución de Mayo, la conformación de los países y las naciones, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es súper interesante porque, bueno, hay algo político también, hay una historia política, digamos, de hermandades, pero también de tensiones, muchas tensiones entre las diversas culturas, yo pueblos. Quiero esto. ¿Me lo das? que bueno, ocupan este territorio, digamos, de la cuenca del Plata, ¿no? Es interesante pensar que como distrito, me sale decir, quiero decir, administrativo, ¿región? Distrito administrativo, región administrativa. Bien. Eso que llamamos también Río de la Plata ha sido el virreinato del Río de la Plata. Que el virreinato del Río de la Plata es súper interesante porque nosotros decimos Argentina es parte del virreinato del Río de la Plata, Uruguay es parte del virreinato del Río de la Plata, y medio que nos imaginamos eso y el resto. Pues no, mi ciela, el virreinato del Río de la Plata ocupaba gran parte de Bolivia, una buena partecita de Perú, ocupaba el sur de Paraguay y el sur de Brasil y Uruguay. Entonces, como a nosotros nos enseñan la historia a partir de un recorte nacional, ¿no? Una historia argentina, a veces nos perdemos la conciencia de lo regional internacional. Y ¿no? hasta de lo federalista. Y hasta de lo federal, ni hablar. Porque también vuelve a pasar esto de que hay como ciudades que se van absorbiendo la atención y los recursos, ¿no? Planteado todo este escenario histórico, geográfico, me parece que bien pintado también cartográficamente el mapa, con esto de los ríos que hiciste que me pareció fantástico, y concluyendo con esto del virreinato del Río de la Plata, tratando de aludir a la región que vamos a referirnos cuando nos refiramos entonces a Río de la Plata. Bueno, podemos empezar a navegar específicamente. Bueno, naveguemos específicamente. A mí me encanta decir que
Los historiadores ahora llaman a esa región, ahora digamos cuando se trabaja en historiografía, pero en general cuando se piensa, por ejemplo, división de la literatura, ya no se trabaja más en términos nacionales. Sí sigue estando eso porque es muy fuerte, pero se trata de saltear los términos nacionales, literatura uruguaya, literatura argentina, literatura brasileña. Sigue estando porque está en el saber popular, digamos. Bueno, pero ¿no? yo lo que he visto popularmente es la literatura latinoamericana. También. ¿Esa vale Esa o...? vale, pero también está como bastante retrabajada. Bien. Se trabaja mucho en sentidos regionales y hay una categoría que es esta región del Río de la Plata se llama región platina, que a mí me encanta. La región platina no es solamente lo que está alrededor del Río de la Plata, sino que es toda la zona del sur de Brasil, por ejemplo. Suena riqueza. Es Paraguay. Todo Paraguay es Ok. región platina. Bien. Misiones, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, obviamente, Santa Fe, la provincia, el norte sobre todo de la provincia de Buenos Aires, todo eso es la región y Uruguay, todo eso es la región platina. Bueno, todo el litoral estás describiendo, Exacto. básicamente. Todo lo que nosotros llamamos el litoral para Argentina, más zona de Bolivia, sur de Brasil, Uruguay y Paraguay. Bueno, el literal le podemos poner si te gusta. Literal. Y eso viene también de que durante un tiempo Uruguay fue una provincia No digas eso que se van a enojar. de Brasil. Peor. ¿Cómo? Y se llamaba... No, pero me la enojo yo. provincia- Me enojo yo la argentino. provincia- ¿Cómo que no es una provincia nuestra? No. Es una tierra en disputa, que Mirá bien vos. merece su autonomía, quiero decir. Hermanos uruguayos, no se Vamos enojen arriba, por nadie. que está salada esta discusión. Pero que fue una tierra en disputa durante mucho tiempo. Y en el momento en que fue parte de Brasil, se llamaba provincia cisplatina. Entonces, es hermoso también como palabra. Bueno, ahora actualmente se llama toda esa región la región platina. Y es una región de estudios culturales porque, bueno, esto, ¿no? Yo tengo mis estudiantes de español brasileños que se vienen con el mate, ¿no? Hay cosas que nos unen de una manera muy... Que de hecho fue el símbolo que encontramos nosotros también encontramos para ponerle, nosotros. si le tuviéramos que poner un logo a esta columna, es el logo mate. Y es hermoso para pensar un poco como el origen también de que toda esa zona abarca la zona donde estaba que también es una manera de llamar, porque era una riqueza absoluta y muy, muy plural, muy heterogénea, pero bueno, se llama así la cultura tupí-guaraní. La cultura tupí-guaraní abarcaba todas esas zonas y consideraban sagrado el árbol de la yerba mate, que también servía incluso para ellos como moneda de intercambio. Era un regalo de los dioses y aparte de beber ¿La el yerba? mate, Nos vendieron el cuento de las la hojitas sal, de la nena. yerba Nosotros servían como te garpamos en intercambio. yerba, loco. Me Espectacular. encanta, eso es hermoso. Espectacular. Y la palabra ka significa yerba, significa hierba, o sea, árbol, Planta. y bosque, o sea, todo, bosque, planta y yerba. Ah, mira, todo Como junto. que tiene toda esa... todo ese despliegue, digamos, Sí, sí, para como, una sola palabra. como no sé cómo decirlo, perdón, a las comunidades orientales. ¿Cómo se llama? Kanji, ¿se llaman los símbolos chinos? Sí, los kanji son Que de los repente- japoneses. Son. Japoneses, perdón, Sí. perdón, ya había pedido perdón de antemano. No, claro, que significan un montón de cosas. Bueno, acá con una sola Sí. palabra. Ceci, hablas de la zona platina como una zona rica en materia cultural. Se desarrollaron algunos géneros en particular, ¿no? Sí. Sé que tenés una especie de mapa pirata que quiere trazar un recorrido para finalmente volver a llegar al nombre de Alfonsina. Uy, ¿Cómo no, hacemos? en 20 minutos, no sé. Imposible. Pero Bueno, no importa. ¿Podemos dejar el nombre de Alfonsina plantado para la invitación de la próxima? bueno, en sí, su por cumpleaños, supuesto. que tenemos algunas cositas Por ahí supuesto, por preparadas. supuesto. Eso no formará parte Y de esta vemos columna, o hasta sí. dónde llegamos. O sí, pero bueno, hablábamos de la región platina. Pero a mí me parece interesante. Todo el desarrollo, Sí, bien. me parece interesante pensar que esta zona era básicamente una zona de contrabando. Y eso hace mucho al carácter
histórico local y al carácter político local. Me parece que tenemos que poder como apropiarnos como habitantes de esta zona, notar esto, notar que acá sucedían cosas, que sucedía el contrabando, literal. Cuando digo el contrabando literal. Se habla de la viveza criolla, de la asociada viveza a eso un poco, totalmente. ¿No? Y hay algo de como ignorar lo legal, esquivar lo legal, o lo contrario, como hacer mucha fuerza por legalizar cosas. Entonces hay algo en nuestro movimiento cultural que va entre la viveza criolla y los esfuerzos de legalización. Pero es diferente al palo de lo anarco esto, Diferente, ¿o no? Diferente. Yo, bueno, pienso, por ejemplo, en mí misma, pienso, bueno, yo fui a las marchas por la legalización del aborto y a mí me parece que los marcos legales siempre... Claro, pujamos, mira qué palabra, para que dan zonas de libertad. Claro, o sea, increíblemente parece contradictorio, pero no. Porque al ser legal es posible hacer algo sin tener que estar escondiéndose. Claro, pero en definitiva lo que busca una marcha como esa es apelar tal vez al sentido común para resolver una problemática existente. El contrabando es otra cosa. ¿Crees Sí. que siempre vamos a ir por fuera de la raya? No, pero no, yo creo que no. Por eso digo, a mí me parece que el marco legal es importante, personalmente. Pero también es cierto que vivimos en esa contradicción porque tenemos como una cultura histórica de que esta fue siempre zona de contrabando. Y de conflicto, ¿no? Y de como conflicto, que siempre estamos acostumbrados a esquivar las balas con la Tal bicicleta. cual. Hay un magma de conflicto conflicto por territorios y conflicto por espacios transitables y conflicto con el Estado y con la ley. O sea, eso es desde el principio. ¿Y de qué manera Pero configuró, me gustaría como ir a un el lugar, hecho artístico? me gustaría ir a un lugar como muy, muy, muy puntual. A ver. Histórico, que tampoco es que yo soy historiadora, pero bueno, tengo una cierta idea. Había en el comienzo de las épocas del virreinato, había el virreinato que ocupaba todo Sudamérica, era el virreinato del Alto Perú. Y después estaban las colonias portuguesas, que eran la zona que ahora llamamos Brasil. El virreinato del Alto Perú era gigantesco, pero el centro, el corazón del virreinato del Alto Perú era Potosí, porque de ahí se sacaba básicamente el oro. Zona minera, por excelencia. Zona minera, o sea, Potosí, todavía, ¿no? Otros metales quizás son ahora los más deseados, pero todavía la cordillera de los Andes es una zona riquísima minera. No lo digas a ver si lo escuchan de afuera. Y esto es interesante porque, bueno, el extraccionismo de la naturaleza ha regido la economía y los intereses externos de esta zona desde el comienzo de la conquista, ¿no? Y antes también, tal vez. También, sí, seguramente. Porque antes había imperios también. Imperios antes de los españoles. Que se colgaron unos buenos collares, los vagos. Ya había imperios. Bueno, la cuestión es que las riquezas de Potosí salían por el puerto de Callao en el Pacífico, que es un puerto que está en Perú, y es muy interesante, iban en barco hasta Panamá. Piensen que Colombia, ¿no? En el medio de Colombia hay como una patita que sale que es Centroamérica. Entonces iban en barco hasta Panamá, se trasladaba por el Istmo de Paraná, que es esa parte finita donde ahora está el canal, pero antes no había ningún canal porque eso es artificial. Se trasladaban a lomo de mula todas las... ¿Todo esto de Canuto? No, todo esto era legal. Legal, esto es la ruta trazada. Esta ruta era legal. Y de ahí, por el puerto, por los puertos del Atlántico, se sacaban las riquezas y se llevaban a España. Y a la vez, de España, 2 veces por año venían flotas que hacían el mismo camino, pero a la inversa, con bienes que traían de Europa. Bienes e información, ¿no?
bienes y de información administrativa, porque esto también es importante, la información administrativa. Si ustedes leen Zambra o miran la película Zambra de Lucrecia Martel, van a ver esa desesperación de ese pobre hombre que está en un lugar como de lo que ahora sería Paraguay, medio perdido, creo que está en Asunción, de hecho, y no recibe noticias de España, y toda la desesperación es no recibir noticias. Hay como un estado de abandono administrativo en esta zona. En la zona del Caribe no. ¿Y por qué uno dice los piratas del Caribe? Es como llamar a Movistar en esto del siglo XXI, ¿no? Respondime, flaco. Exacto, es la misma sensación. Porque es la gran burocracia, además. Piratas del Caribe. ¿Por qué son los piratas del Caribe? Porque por ahí salía todo el oro y los piratas, que eran en general o franceses, holandeses o ingleses, lo que querían era robar esas flotas por las que el oro se transportaba hasta Europa, ¿no? Esa era la gran piratería del Caribe. El oro o otros bienes, porque también se transportaban otros bienes. Todo pasaba por la zona del Caribe. Y el puerto de Buenos Aires, que existía, era un puerto abandonado. Que por ahí te flaco, caía un barco. Estaba acá en el sur del mundo. Te caía un barco cada 2 años, y a nadie le importaba mucho. Pero lo cierto es que a los que habitaban la zona sí les importaba. Y a los franceses y a los ingleses, por eso tuvimos 2 invasiones inglesas, sí les importaba. Y empezó a haber todo un recorrido alternativo que se llamaba el Camino Real, que era por donde subía la mercadería, digamos, desde el puerto del Río de la Plata hasta el Alto Perú, hasta la zona, digamos, capital del Alto Perú, o bajaba mercadería, que se llamaba el Camino Real, y ese camino empezó a usarse para contrabandear. Pero no solamente. ¿Seguimos hablando de agua o hay algo de tierra en el medio? Agua y tierra. Bien. Tierra, sobre todo. El Camino Real era más a través de Córdoba y era más la por tierra. La Panamericana, nena. Claro, era como la Panamericana. Sí, tal cual, era como la Panamericana. Pero además había otro contrabando, obviamente, que era el contrabando con el imperio portugués, ¿no? Digo, ya se estaba haciendo pulenta la zona de Brasil. A la zona de Brasil llegaban muchas mercaderías y salían muchas mercaderías. Claro, con esa costa. Y hay que recordar que los virreinatos eran monopólicos, o sea, los virreinatos americanos solamente podían comerciar con España, no tenían posibilidad de comerciar con otros reinos. O entre ellos, para nada. Mostrame acá, ¿qué tenés ahí? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, muy simple, había contrabando. ¿No? Echa la ley, echa la trampa. No lo dije yo, lo dijo el chaqueño palavecino. No hay manera. Bueno, la cuestión es que ese contrabando, esa zona de contrabando que se formó, cuando se formó el río, vamos a hacer un paréntesis cortito, cuando se formó el virreinato del Río de la Plata, se formó justamente para controlar ese contrabando, para que España pudiera decir, bueno, metamos acá un puerto oficial para que las cosas no entren y salgan como quieran. Levantaron un teléfono allá del Alto Perú y dijeron, che, tengo mucho bolón. Hay mucho lío allá abajo. Armate una oficina allá abajo y fíjate qué onda. Así. Entonces, para organizar administrativamente... Loco que estemos hablando de esto en lío, Semana de Mayo, ¿eh? Sí, muy loco, como que vienen coincidiendo cosas. Para reorganizar ese gran lío, se armó el Virreinato del Río de la Plata. Pero esta zona de contrabando, que era la zona justamente, la región platina, ¿no? Por donde entraban y salían cosas por la frontera y donde se discutían constantemente los límites entre la frontera de... Esto es un lío igual, y yo no me voy a meter en ese lío porque es un gran lío que atravesó desde fines del siglo XVIII y casi hasta mediados del XIX, las disputas territoriales y los límites que hubo entre Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, que ahora los reconocemos como límites precisos, pero que no hace mucho tiempo eran límites en disputa constante. En gran parte tenía que ver con la administración del comercio. Y había algo muy interesante en esto, y acá viene como la parte que nos empieza a interesar, que es que
un bien, cuando Potosí como todo no dura para siempre y empieza como a bajar la producción y se empieza a volver importante la producción de cuero. Cuando se empieza a volver importante la producción de cuero, aparecen las vaquerías. Vaqueriendo. Bueno, vaqueano, la palabra es vaqueano, ¿no? Conocedor del campo, conocedor de algo, tiene la palabra vaca, no en vano, tiene la palabra vaca adentro, porque el vaqueano era el que podía primero cazar vacas, que esto es muy loco, porque uno imagina a las vacas como un animal doméstico eternamente, pero no. No. Plantate con una vaca salvaje. Bueno, el toro, eran toras en ese momento. Claro, no, pero es que son animales peligrosos. Nosotros los comemos y nos parece como seres inofensivos, sí. pero son animales peligrosos. O sea, el toro tiene toda una tradición desde el Minotauro en adelante de picante enfrentar. mal. Picante, o sea, mal. O sea, como anda a salirle al toro, ¿no? Estos vaqueros, ¿no? Un poco vaqueros como los vaqueros, porque unos Estados cowboys. Unidos... Sí, claro, tiene como más o menos la misma... Cazaban ganado cimarrón, que era ganado que andaba dando vueltas por ahí. Como manadas de bichos que andaban y tenían técnicas para cazarlos. Le sacaban el cuero, le sacaban el sebo que servía de combustible y vendían eso y dejaban tirada la carne a las fieras. No se comía la vaca. Eso también ni siquiera se ordeñaba. ¿Qué comían en ese entonces? ¿Plantas solamente? Porque Es se empezó a hablar del tasajo y es todas todo esas historias, 1800. Claro, es todo un tema eso. Yo la verdad es que no lo tengo tan claro. Pero, bueno, No importa. No vamos por las ramas, nena. No nos vayamos por las 12:54. No nos queda nada. Dale. Quiero llegar a la milonga, Por favor, te pido. Tenés 5. Bueno, la cuestión es que estos vaqueros empezaron en la medida en que, bueno, se fueron domesticando las vacas, empezaron a trasladar vacas de un lugar a otro, de un territorio a otro, en todo esto que llamamos la región platina. Ese es el origen del gaucho. De hecho, a la gente que habita el sur de Brasil les dicen los gauchos. En todo Brasil le dicen los gauchos. Como Ronaldinho. El gaúcho es el que vive en el sur de Brasil. Correcto. Y toma mate. Entonces, hay toda una cultura, que es la cultura gaucha, que es la cultura de la región platina, de donde nosotros conocemos formas más letradas, como por ejemplo la gauchesca, la literatura gauchesca. El Martín Fierro es nuestro prototipo de literatura gauchesca, pero esa es la parte escrita intelectual del gaucho. El gaucho no escribía, el gaucho era analfabeto y el gaucho tenía la capacidad maravillosa de payar. O sea, el gaucho componía décimas improvisando, un poco como los rappers. De hecho, hay como ahora payado. Bueno, sí, siempre hubo. No, pero hay entre raperos y payadores. Hay como competencias. Como una riña de gallos, pero entre raperos y payadores. Es que es medio raro. Yo las vi en YouTube y son un poco extrañas. Me acuerdo de un programa mucho. de Andy Kuznetsov en su momento que había enfrentado dos. Se comieron una paliza a los pibes del rap, pobres. Los payadores tienen como todavía una tradición oral. Pero una estirpe y una épica y una presencia y un sostén muy porque importante. Además hablan de las cosas, las problemáticas sociales. Cuentan historias, se parece mucho a los trovadores medievales. Cuentan historias, cuentan los problemas sociales y un poco llevan la información, traen y llevan información. Y ahí surge la milonga como una forma ya muy fusionada, porque si bien la milonga tiene la guitarra, que es española, y tiene formas como la décima, que son españolas, hay ya algo en la manera de rasgar la guitarra y de tamborillear que viene de la cultura afro. Y eso es como súper interesante. La milonga campera ya tiene rasgos de cultura afro, no es completamente española, porque los gauchos eran mestizos, digamos, ¿no? Eran personas que venían de esa región, español, con indígena, con
con Total. negros esclavizados de África. Bueno, pero esa región portuguesa que nombramos como intermediaria también en el contrabando tal vez, o ya regionalmente o geográficamente, bueno, ha tenido una influencia muy grande. Muy grande. Muy grande. Muy Si grande. tomamos a esa colonia portuguesa como algo que venía Hay que pensar, incluso del continente africano. Porque hay que pensar que los portugueses eran los mayores traficantes de esclavos, o sea, también no vacas, pero sí eran los que cazaban personas y las secuestraban y las traían a las colonias portuguesas. Por eso hay tanta influencia afro en Brasil. Entonces esa zona era una zona como muy amplia culturalmente y nos tenemos que ir. Sí, nos tenemos que Bueno, ir dejando dejamos como esto de la capítulo, milonga. pero como un capítulo apertura, lo Porque sentí me yo, ¿no? gustaría, tal cual, podemos que la próxima hablamos de la milonga, ¿te parece? Bueno, me parece bárbaro. Cecilia Perna, agradeciéndote por tu tiempo. Tenés el tiempo que quieras para cerrar, ateniéndote a las consecuencias, para cerrar todo esto. Bueno, voy a cerrar así. Voy a cerrar con dejando una intriga, dejando unas miguitas así como a los Hansel y Gretel. El 19 de mayo, que es viernes. 29. Perdón, el 29 de mayo, que es viernes, es el cumpleaños de Alfonsina Storni. Y vamos a tener en la radio y en la ciudad una visita especial de una investigadora de Alfonsina, Gaby Borrelli, que va a venir a charlar acá con nosotros a la radio, y después vamos a hacer un ciclo que hacemos con mi amiga Vera habitualmente en La Libre, que es una librería de San Telmo, que se llama Inmensas Camelias. Va a tener su versión en la Biblia José Ingenieros, ya se enterarán. ¿Hasta ahí? Y hasta ahí. Nada me más. despido y la próxima hablamos de milonga. Bueno, me encanta. Así fue una historia más del Río de la Plata, en un paneo general que me encantó que lo hagamos esto en la primera edición de este año. Seguramente seguiremos navegando y seguiremos recorriendo. Gracias, Ceci Perna. Gracias a ti por este espacio. Amigos y amigas, nos vamos a ir con una despedida poco habitual, por supuesto agradeciéndoles a ustedes que nos permitieron estar de este lado para poder llegar al otro lado y permitirnos, valga la redundancia, entrar en sus casas, en sus autos, en sus oídos y por qué no también en sus corazones. Danito querido, a vos también muchísimas gracias, especialmente nuevamente a Cecilia Perna, y nos vamos con la canción de Pablito Riquero, con la milonga del Charco, haciendo ya el pasaje y la introducción a lo que viene. Hasta mañana, querida audiencia, y hasta la próxima edición de... Hasta la próxima. Hasta el 29. Nos vemos acá. Bueno, pero también de historia. Historias con ese del Río de la Plata. Chau. En eso de andar cruzando como una forma de vida, no es tan cerca ni tan lejos, tan solo se hace en el día. Te llamé para que cantes después de andar tanto en barco y te mereces milonga, que hoy te nombre del charco. Ahí estarán, vos sabés, no hace falta que te diga las ilusiones y el frío, la gente en versos y heridas. Ahí sabrás, vos entendés, el río no olvidaría que yo crucé sin saber y hoy no sé a dónde volvería. De andar dudando y preferir la travesía, no sé si es cierto o incierto que navegué tantas vidas. Hoy te busqué sobre el puerto desde la calle Florida y se me vino Colonia que se hace la distra. Ahí estarán, vos sabés, no hace falta que te diga las ilusiones y el frío, la gente en versos y heridas. Ahí sabrás, vos entendés, el río no olvidaría que yo crucé sin saber y hoy no sé a dónde volvería. Ahí estarán,
todo sabes, no hace falta que te diga las ilusiones y el frío, la gente en versos y heridas. Ahí sabrás, pues entendés, el río no olvidaría que yo crucé sin saber y hoy no sé a dónde volvería. Que yo crucé sin saber.